Buenas noches a todos y a todas. Voy a intentar ser breve. Primero, felicitar a los organizadores del primer Congreso de Gestión Cultural Internacional por el trabajo, por la participación, por la calidad. La verdad que es un paso adelante muy grande. Así que felicitarlos y seguramente augurar próximos congresos de gestión cultural. Segundo lugar, hoy 28 de junio, no solamente es un aniversario más al golpe de Estado que sufrió el presidente Ilia y que dio origen a la dictadura del general Onganía, que entre otras cosas se lo recuerda por la noche de los bastones largos y la tragedia que generó en el ámbito de la universidad y de la ciencia. Y siempre es oportuno recordar y valorar lo que es la universidad pública, reformista, de calidad, con libertad de pensamiento. Pero también decir que el 28 de junio es el día del orgullo. Y como el orgullo es una respuesta, yo quiero decir algunas cosas. Como ustedes ven, en nuestra facultad, no solamente en los actos oficiales está la bandera de nuestro país, sino que por disposición del Consejo Directivo, votado por unanimidad ya hace algunos años, también es parte de la ceremonia la bandera de la diversidad y la huipala. Es en esos gestos también como podemos pensar un país diverso, un país con igualdad. Para cerrar, agradecer a los organizadores del encuentro de editoriales, que viene saliendo muy bien, estamos muy felices. Agradecer a las editoriales que donaron libros para nuestra biblioteca central, que nos permiten también después disfrutar de esas lecturas. Y para referirme al panel, es un orgullo enorme para nosotros que en nuestro catálogo tener al maestro, al doctor honoris causa de nuestra universidad, Ticio Escobar. Es un orgullo. Y también quiero decir que es parte también de algunas acciones políticas que venimos desarrollando en torno a la curaduría. Este año comenzamos una diplomatura donde Ticio Escobar es docente de la diplomatura, junto con Georgina Ricci, con Fernando Farina, que es el coordinador, pero también estamos trabajando, a pesar del contexto difícil, para crear en breve la licenciatura y la tecnicatura en curaduría. Creemos que profesionalizar ese campo es fundamental y que es nuestra facultad desde donde se tiene que hacer para hacer más universidad pública, para garantizar mayor acceso al conocimiento, pero también para profesionalizar un campo que hoy es transversal y que aporta valor, conocimiento a los diferentes aspectos de la vida, de las artes visuales, plásticas, pero también en otros grupos. Así que una alegría enorme que hoy se presente este libro del maestro Ticio. Felicitaciones a la editorial de nuestra facultad, HEA Ediciones, por la factura, por la calidad, por el profesionalismo, y también decirle que están a la venta y que pueden pasar a comprarlo para después disfrutar en sus casas de esta obra que es magnífica. Así que muchísimas gracias, Ticio, Rubén, Georgina, María Fernando y a todos los que están. Bueno, muchísimas gracias. Hola, muchas gracias Alejandro, buenas tardes a todos. Vamos a dar
inicio a esta presentación de la siguiente pregunta de Ticio Escobar, breves ensayos curatoriales. Dos palabras antes para agradecer especialmente al equipo de edición. Este libro lleva ya un tiempo de trabajo a partir de ensayos que se le solicitaron y que tenía ya escritos Ticio, pero fue un ida y vuelta entre la Asunción del Paraguay y Rosario. Una corrección compartida a cargo de Virginia Luque, nuestra correctora de la editorial. Un trabajo preciso y destacado de diseño de Adriana Grazala, que también está a cargo de otras publicaciones, y en especial de esta colección que se inauguró en su momento con el libro de Víctor Vich. Y el cuidado de esta edición, el cuidado editorial fundamental, que es quien lleva adelante los diálogos con el autor y con quienes trabajan en la corrección y diseño, de Matías Billy. Así que desde HIA queremos agradecerle el profesionalismo. Esta mesa no vamos a postergar más, está integrada por Ticio, a quien todos los que están aquí conocen, a quien creería que la mayoría ha leído en diferentes textos. Ticio es doctor honoris causa por nuestra universidad. También hemos publicado su discurso junto con la laudatio de la profesora María Laura Cascal, que también se consigue aquí en nuestra tienda, y también otros textos que circulan en las librerías locales. Hemos invitado a dos amigos y docentes y personas activas dentro del campo cultural de Rosario, a quienes voy a presentar, a pesar de que también muchos conocen, a Fernando Farina, que es licenciado en Bellas Artes, ingeniero civil, ambos títulos obtenidos por la Universidad Nacional de Rosario. Ese es un dato de Fernando que no todo el mundo conoce. Fue director entre el 99 y 2007 del Museo Castañino de Rosario, y desde su creación en 2004 y hasta 2007 del Museo de Arte Contemporáneo Macro, institución que fue inaugurada a partir de la conformación de la mayor colección de arte argentino contemporáneo, que lo tuvo como curador y organizador de esa colección. Además, fue secretario de Cultura de la ciudad de Rosario y director del Fondo Nacional de las Artes por la disciplina Artes Visuales entre el 2017 y 2016. Fernando creo que sigue siendo, ¿no?, presidente de la Asociación, vicepresidente de la Asociación Argentina de Críticos de Arte, profesor titular de Sociología de Arte, Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario, y asesor del Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires. ¿Seguís siendo asesor? No. Ex. Bueno, y actual docente de curaduría. Y forma parte, vamos a ver si no es ex, del equipo consultor internacional y del equipo curatorial de Bienal Sur, ¿sí? Y es profesor de la maestría en curaduría de la Universidad de 3 de Febrero y trabaja además como curador independiente. Y también tenemos con nosotros a Georgina Ricci, que se desempeña, estos son datos tomados de su propio currículum, en un territorio, como ya dice, interseccional entre las prácticas artísticas y editoriales, artista, curadora, docente, investigadora, roles académicos para denominar un ejercicio laboral y afectivo dentro de una escena cultural que tiene al litoral pampeano como centro del mundo. Es licenciada en Bellas Artes, cursó estudios de posgrado en gestión cultural en la Universidad Nacional de Córdoba. En 2018 recibió la beca Courant Dumont del Ministerio de Cultura de Francia para especializarse en exposiciones en el Museo del Louvre. Es docente en la carrera de Bellas Artes y Gestión Cultural de nuestra facultad y miembro del Instituto de Estudios Críticos IECH. Dicta regularmente seminarios en la UNSAM y clínicas en programas de formación para artistas. Entre 2019 y 2021 se desempeñó como coordinadora de las colecciones del Museo Castañino Macro, y en 2022 es curadora de colecciones del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario. Así que, Georgina y Fernando, bienvenidos a esto que va a ser la presentación de la siguiente pregunta. Ticio, bienvenidos. Sentiste, o ya te sentís como
como en casa, ya hemos compartido diferentes momentos en estas jornadas que alternaron entre las ferias editoriales y el encuentro, el primer Congreso de Gestión Cultural Internacional. Con los presentadores del libro de Ticio pensamos que íbamos a tratar de evitar la burocrática presentación de textos escritos que adormecen a las escuchas, y entonces propusimos establecer un diálogo, ¿no?, en el que tanto Fernando como Georgina vayan dando impresiones o nos vayan devolviendo impresiones de tu texto. En el texto hay un especial, hay un capítulo dedicado a una curaduría, ¿no es verdad?, que tuvo lugar en el Macro, que tuvo como protagonista Río, así que Georgina está muy cerca de eso. Georgina escribe la contratapa del libro, y para nosotros es un honor que haya aceptado escribirla. Así que Georgina, Fernando, empezamos el diálogo, y Ticio, me gustaría que, como si estuviéramos en la mesa de un café, pudiéramos entre todos interactuar, opinar, pero fundamentalmente ustedes. Sí, yo largo la primera pregunta, que es muy simple, digamos. Fernando, Georgina, ¿qué fue lo primero que les llamó la atención, les impresionó, y que destacarían de este libro tan singular dedicado a las curadurías? Empiezo yo, la verdad que cuando me comentaron que Ticio estaba realizando, que la facultad estaba, digamos, desarrollando junto con él esta publicación, y que esta publicación iba a reunir una serie de trabajos críticos, que en realidad trabajos curatoriales, críticos, por supuesto. Yo dije, bueno, fantástico, está buenísimo, digamos, encontrarse con una serie con una publicación que reúna todos estos trabajos. Ahora, hasta ahí está todo bien, pero la introducción que hace Ticio es una clase magistral, absolutamente, y que todos debieran leerla. Es realmente una invitación a pensar la curaduría, la cultura, el arte, y desde ese lugar me parece que esto es un aporte para mí, pero totalmente inesperado respecto de lo que son las publicaciones habituales, pero fue como una posibilidad de encontrarme con el pensamiento y la experiencia de Ticio de tantos años. Para mí eso fue la primera gratísima sorpresa, más allá, digamos, de, hay que reconocer otra cosa, que hay una cuestión, nosotros lo conocemos, pero la escritura de Ticio es fantástica. O sea, empiezo por esto, después te voy a hacer todas preguntas difíciles, Ticio, claro, para que no creas que esto va a seguir así. Bueno, gracias por la invitación, un placer estar en esta mesa de amigos y de personas que admiro profundamente. Felicitaciones a la editorial por el libro. El libro es necesario, y el texto introductorio del Ticio al que hace referencia a Fernando, que el título ya es maravilloso, es El extraño oficio del curador. Realmente era un texto que yo creo que estábamos esperando. Es un texto que aborda la práctica curatorial, el oficio, el trabajo de la curaduría desde las experiencias. En este sentido, lo que siento del libro es que, si bien es la introducción al mismo, en realidad es el resultado de una vida de décadas dedicada a la práctica curatorial, al encuentro en el espacio con objetos, con personas, con relatos, a ensayar ideas, a testearlas, a discutirlas, a trabajar en equipo, a conectarse con la poesía de las obras, con la poesía de la arquitectura, de las salas, de los objetos que habitan una exposición. Entonces, por una parte está este dispositivo de investigación que son las exposiciones, porque siento que pasa eso, que para Ticio las exposiciones son un dispositivo de investigación, que de hecho yo hice el ejercicio de ir mirando la cronología de las exposiciones y en otros libros de Ticio, ¿no?, como El arte fuera de sí o El aura latente, y pensar las conexiones que uno podía establecer entre esos textos de corte más ensayístico con la experiencia de la exposición, y cómo uno puede ir siguiendo en la secuencia de textos curatoriales
el desarrollo de ciertas ideas, el puesta en práctica, el puesta en escena, el puesta en intemperie, como le gusta decir a Ticio, de algunas ideas. Recién cuando estábamos por entrar, Ticio dijo, hablábamos de los vinos, y decía de la conexión con lo sensorial, de la importancia del sentir, de los cuerpos, del tacto, del olor, para seguir interpelando estos andamiajes teóricos críticos que a veces nos dejan en lugares poco fructíferos. Y en este sentido, creo que la práctica curatorial tiene ese anclaje con el espacio, con los cuerpos, con las historias, con los sujetos, con los alientos, con las experiencias, y realizar desde ahí reflexiones que además tienen mucho de la poesía, es realmente una joya que les recomiendo leer. No sé si algo de esto dijimos, Ticio, ¿te parece bien o te parece todo en contra? Vamos a reivindicar la epistemología moderna ahora. Bueno, muchísimas gracias. Inevitablemente cumplo con el rito porque me parece justo reconocer así el trabajo que hicieron Rubén, que hizo Alejandro, que hizo todo el equipo, Matías y la correctora de Virginia, cuyo trabajo me encantó y me enseñó muchas cosas también. Y bueno, este interés por este trabajo que me hizo reunir un trabajo curatorial y me permitió también poner un poco en práctica el pensamiento que tengo yo, que es una crítica a la estética tradicional como vía privilegiada, casi hegemónica, de acercamiento a la obra, ¿no? Y es pensar desde la obra, pensar con la obra. Por eso creo que la crítica, el pensamiento decolonial y sobre todo la curaduría que pone en ejercicio, práctica, al prenderse de la obra, obliga a pensar desde la obra misma. Y esto es un ejercicio que en cierto sentido, como al final me permite a mí como poner en práctica eso que yo sostengo, es decir, yo pienso desde la obra misma, desde situaciones de contingencia y situaciones en las cuales se va conformando la obra, ¿no? Entonces, bueno, yo agradezco enormemente esta oportunidad que me dio, que fue una idea de Alejandro y de Rubén, hacer este conjunto de curadurías, ¿no? Que yo los tenía dispersos y solamente seleccioné aquellas curadurías que tenían también una cierta consistencia discursiva, ¿no? Que era ensayística en algunos casos, porque va acotando como momentos de mi pensamiento, el cual yo creo que siempre se da confrontación con otros. Por citar la misma experiencia que hicimos con 2 museos en un río, fue una experiencia también siempre de aprendizaje, de ver las colecciones, de aprender de las obras, de escuchar a los curadores, a quienes están trabajando. Uno es la disposición en espacio, o sea, ese despliegue de muchos componentes que entran dentro del dispositivo curatorial y hacen que el pensamiento no sea algo puramente especulativo, como es la crítica que se hace, que yo hago, que se hace en general al pensamiento logocéntrico occidental, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces con las preguntas incómodas. No, hay diferentes cuestiones, pero que me parece interesante. Vos hablas de la crítica de arte y hablas de la curaduría. De alguna manera, la crítica de arte empieza a asumir fuertemente la actividad curatorial y prácticamente se transforma la crítica de arte en curaduría. Es decir, vos lo sentís así. ¿Cómo sentís ese paso que de alguna manera tiene que ver un paso de la modernidad con los juicios de valor al pensamiento contemporáneo? Yo creo que la curaduría como dispositivo propiamente contemporáneo, como tiene ese sello de la contemporaneidad
de moverse en zonas, ya que hablaste de incomodidad, hablo por una parte incómodas, por otra incómodas en cuanto a inestables, ¿no? En cuanto supone el cruce de muchos lugares y muchas posiciones de enunciación, de saber, de sentir. Entonces permite, por eso la imagen es una figura obsesiva para el pensamiento contemporáneo, porque tiene ese extraño vínculo entre lo que es y lo que no es. Y eso es un matiz al pensamiento metafísico occidental que divide tan dicotómicamente cuerpo y alma, arte y no arte, materia y espíritu, forma y contenido, forma, fondo, bla, bla, bla. Todas las disyunciones que tanto han torturado y torturan el arte, y en cuanto ubicado como filosofía, como pensamiento estético puro, ¿verdad? Es un poco el pariente pobre de la filosofía, porque no puede resolver ese devenir entre lo sensible y lo inteligible, entre la imagen y el concepto, que son las dos patas del arte que siempre tiene que tener, pero nunca separados, ¿no? Siempre en interacción y siempre pujando situaciones que son indecidibles en cierto sentido. Yo creo que lo bueno del pensamiento curatorial es que incluye todas estas cuestiones, incluye lo crítico, incluye el pensamiento crítico en cuanto librado a la obra, pero también el pensamiento, la necesidad de incluir una serie de cruces que tienen que ver lo histórico, lo científico, lo técnico, lo antropológico. Es decir, tampoco es una cuestión que amuralle el paso del arte, protegiendo su especificidad nuevamente. Creo que con el estallido de la autonomía moderna, también la curaduría surge un poco también como una caraduría, ¿no? Una intrusión en muchos otros campos que no son específicamente los suyos y que requieren el concurso de varias otras especialidades. Estuve viendo ayer en el Museo Castañino dos estupendas exposiciones que justamente enfrentan lo luminoso y lo oscuro, que es un tema importante hoy, ¿no? Sin caer en ningún binarismo, y como los cruces que hacen son cruces que van mucho más allá de una especialidad puramente estética o puramente crítica, sino que supone cuestiones técnicas, físicas, históricas, siempre ligados a la puesta en espacio, cómo se pone en espacio y cómo se dispone, y cómo también, como dice uno, cómo se monta y se remonta, como remontar un río a contracorriente siempre, ¿no? Y eso supone, yo creo, una práctica múltiple, un riesgo, pero también un juego interesante. A mí, cuando trabajé acá con Georgina, con dos museos en un río, un equipo lindísimo, teníamos realmente un equipo, entonces uno se sentía como que cada situación se discutía en conjunto, se miraba los colores, cómo quedan, subiendo y bajando. Entonces eso como crea una zona de mucha energía, de mucha interferencia, de mucho conflicto también, y de muchas posibilidades de ir abordando, exigiendo lugares diferentes de abordaje, ¿no? Por eso la crítica yo creo que es un elemento más. Si entendemos por crítica ese sentido original de criterio y de puesta en discusión también, o en duda, cualquier elemento que hace que ninguna pregunta sea definitiva. Yo escuché anoche la conferencia que dio Chiqui González y me gustó muchísimo porque justamente ella partía de ese presupuesto de que el grave problema de nuestra cultura es la clausura del lugar de la pregunta. Y entonces, cuando la palabra queda, los grandes valores incluso que son importantes, se entumecen por su imposibilidad de generar nuevas preguntas, entonces quedan como
fosilizadas, osificadas, y pierden vitalidad y se vuelven secas esas preguntas, pierden su espíritu vital. Por eso la próxima pregunta tiene ese sentido de no dejar descansar en una respuesta definitiva, sino mantener, y yo creo que ese es el sentido crítico y político más importante, mantener continuamente el lugar de la pregunta habilitado en un discurso para evitar, reitero, esas cosificaciones que han llevado a situaciones tan graves como las que vivimos también ahora, porque muchas de nuestras grandes palabras han perdido contenido. En guaraní es interesante porque el lenguaje que tanto preocupaba ayer a Chiqui, en guaraní se dice ñe'e. Ñe'e es el decir, pero ellos traducen como palabra alma, y es la palabra y más el alma, no en un sentido espiritual, cristiano, sino con un sentido de vitalidad, de energía, de contenido, de fuerza vital. Entonces es justamente la palabra habitada. Una vez que la palabra pierde esa vitalidad, es ñe'ereí sería como dasgueré de Heidegger, la palabra vacía, la palabra que perdió su vigor, su verdor interno, su sangre, ¿no? Y ese es un problema serio porque se entumece la palabra y pierde el sentido. Ayer estamos hablando de un diálogo muy hermoso entre Rubén y Chiqui, entre el cual se hablaban viejas palabras emancipatorias que han perdido su vitalidad, y entonces pueden ser expoliadas y cargadas con otro sentido, y muchas de nuestras palabras no sé si han muerto, pero sí se han secado por la falta de esa vitalidad. Y para los guaraníes siempre, ñe'e, que es la palabra alma, en el plano del arte se llama ñe'epora, que es palabra bella, pero pora en guaraní significa al mismo tiempo bueno y bello, no es solamente bello. El viejo sueño occidental de unificar ética y estética aparece así con toda naturalidad, planteado una palabra que sea capaz de mantener un contenido y que ese contenido, cuya vitalidad sea esplendente en términos de belleza y sea con cabal en términos de ética, ¿no? Así que yo creo que yo sentí muy identificado con esa conferencia de ayer, porque justamente la próxima pregunta, o la siguiente pregunta, no sé cómo se llama. Siguiente, ahí se cambió, tiene ese sentido de no, que tiene el arte de no descansar, no contestar una pregunta, no contestar, sino incluso aunque se le hiciera que su respuesta sea siempre a medias, o sea, suficientemente sugerente como para provocar otra pregunta que vaya resonando incluso en distintos lados, ¿no? Y a mí me parece que, pues me gusta pensar un poco en la pregunta en términos de, en el plano de lo simbólico, en términos lacanianos. Una pregunta es algo que podría ser contestado y que en el arte se escurre siempre en su contenido de respuesta, mientras que el sentido pertenece al ámbito de lo real, ¿no? De aquello que no tiene respuesta alguna, y justamente esa reflexión es la que también hace estallar la pregunta y plantea un dilema ético y a la verdad de lo dicho en la pregunta, ¿no? Por eso, reitero, me siento muy conectado con el diálogo de ustedes ayer, que me hizo sugerir muchas cosas. No, en este sentido, Ticio, de la pregunta, hay una parte del texto de la introducción donde vos hablás también en algunos de los textos curatoriales, decís, la curaduría no busca orientar, más bien desorientar, orientar en direcciones distintas, ¿no? Y preguntarte en relación a este rol de la curaduría que se corre de las mediaciones complacientes con
las exigencias de las musas o del mercado y las instituciones, las exigencias de las instituciones, y cómo aún lidiando con todo ese aparato institucional que es el del arte, el de los museos, el de las galerías, las bienales, aún puede recibir una fuerza política en el oficio de curar y en el trabajar con arte, ¿no? Yo te agrego esto porque me parece que en el contexto actual pensar, ¿no es cierto?, esto que vos hablas del sentido político, es decir, la pregunta es cómo hacer arte político, es decir, cómo plantear, digamos, un arte político, me parece que es fundamental, es algo que creo que muchos de los que trabajamos en la práctica curatorial y que nos encontramos muchas veces con muestras de impresionantes denuncias y que muestran situaciones, digamos, dramáticas de todo el mundo y uno sale de ahí y siente un vacío como que al mismo tiempo no significa absolutamente nada, ¿no? Muchas veces termina siendo insignificante. Y eso sí que es una pregunta, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo podemos imaginar, cómo podemos pensar un arte político? Por ejemplo, te lo agrego a lo que planteó. Una práctica curatorial, una práctica cultural política, ¿no? Exacto. Yo pienso que justamente en esa posición de mantener activo el lugar de la pregunta es como tiene un sentido político fuerte, ¿no? Porque quizá una de las fuerzas del arte sea la anunciar el ámbito de lo posible en un momento en el cual eso parece clausurado casi, y lo posible puesto en situación de interrogación, en situación de límite, es también oscilar sobre lo imposible, ¿no? Cómo pensar lo posible, imposible, ¿verdad? Yo creo que el arte está siempre, no resolviendo las cosas del mundo, nunca lo puedo hacer, aunque lo intento siempre, pobre, pero realmente el hecho de plantear, abrir el ámbito de lo posible en un momento en que realmente parece la oscuridad total en muchos de esos momentos, plantea como un ejercicio deseante político que es importante, ¿no? Aristóteles ya lo decía, quizás en otro sentido, el arte no le corresponde tanto lo que es, sino lo que podría ser, o no ser, o lo que puede ser, ¿verdad? Para decir lo que ella está en la ciencia, está en una serie de discursos, pero lo que podría llegar a ser, imaginar, o sea que la imaginación como, para la imagen de nuevo, como anunciadora, anticipadora, no de algo posible, que no necesariamente sea mejor, pero que sea diferente y que abra una situación anticipatoria en ese sentido, ¿no? Ese abrir lugar al deseo es como lo que unos pensadores basados en Deleuze, y me gusta siempre citar a los latinoamericanos, sobre Rudnick, una gran pensadora brasilera con quien tengo el gusto de trabajar muy de cerca. Ella define lo político sobre todo en clave micropolítica, es la crítica que ella le hace a la izquierda, a los movimientos que han pensado solamente en clave macro, como conquistas objetivas, como luchas emancipatorias que son absolutamente fundamentales, pero olvidando el aspecto subjetivo, el aspecto de las subjetividades, el momento deseante, el inconsciente, el valor del cuerpo, el sentido, como decía vos, de tener el cuerpo también como receptáculo sensorial y perceptual, que también hace contrapeso y a veces discute con el concepto mismo, ¿no? Entonces, la micropolítica define el movimiento político sobre todo como recuperación de la pulsión de deseo que ha sido incautada por el mercado
para fines especulativos financieros, comerciales, mercantiles, etc. O sea que es el rapto del arte, el rapto del deseo creador, la imaginación, la fantasía, la intuición, en términos exclusivamente de beneficio rentable, ¿no? Entonces, ese gesto, lo político se haría sobre todo a ese nivel, en eso, la posibilidad de recobrar esa pulsión de deseo, ¿verdad?, que no pasa por la producción de mercancía, aunque tenga que lidiar continuamente con las instituciones. Eso ya es otro tema, ¿verdad?, como esa indecidible de estar dentro o fuera de una institucionalidad que en última instancia también está en gran parte marcada por el mercado, la institucionalidad mainstream del arte, ¿no? Sí. Hay algo que vos decís al respecto que me gustó muchísimo, que la disidencia vende, ¿no? Que no es, por supuesto, con una cita también a su vez, pero me parece que es fundamental. Lo digo con relación a estas maneras, a estas prácticas artísticas que terminan finalmente sumidas por el mercado y que terminan siendo prácticamente como, bueno, absorbidas, ¿no? No, pensaba también en relación a esto, al mercado y a cómo el ejercicio curatorial puede poner esta micropolítica en escena o puede ejercerla, ponerle cuerpo, acción. El recorte de las exposiciones, porque son todas exposiciones, ninguna en tu casa propia, en el Museo del Barro, sino siempre en otro tipo de instituciones bienales, y que presenta una cantidad de artistas, productores que tal vez no serían los más habituales en la escena internacional del arte. Y si ahí también reside esta potencia de poner en circulación otras voces, otras poéticas, otras miradas, ¿no? ¿Qué pasa porque además también es el recorte del libro, ¿no? Hay como un acento en esos autores o en esas producciones. Sí, el tema se ha complicado bastante a partir de la cita de Hall Foster de la disidencia vende, ¿no? Lo disidente vende. Y entonces, bueno, justamente por eso, tomar esa vía micropolítica, no basarse exclusivamente en el tema, en el sector, en la denuncia, en la literalidad, etcétera, que es perfectamente cooptable, como se nos dice ahora, se mal dice, en el sentido de, bueno, yo creo que las instituciones del arte que están regidas en última instancia por el capitalismo de la imagen, no son bloques homogéneos, sino que tienen internamente una serie de conflictos, de posiciones, porque al trabajar con arte necesariamente uno no puede renunciar al conflicto, a la tensión, a la contradicción, ni a la diferencia, ni a la disidencia, la que vende y la que no vende, ¿no? Entonces, en los últimos años los brasileños dicen arte indígena está en la moda. Y es un poco crudo, brutal, pero es cierto. Entonces, se plantean ahí una serie de situaciones que son difíciles, ¿verdad? En cuanto las bienales comienzan a invitar no solamente a los indígenas, sino a la disidencia de género, a las cuestiones, a la negritud, a los movimientos diferentes, comienzan a instalar en sus instituciones como términos muy críticos y muy a moda también, ¿no? La pobreza misma también vende. Entonces es un tema complicado. La penúltima bienal, bueno, hace un tiempo nosotros estábamos trabajando con Sueli Rodnik justamente con indígenas en Brasil, en serio, qué hacer, participar o no en las bienales y cómo hacer. Algunos decían un poco, algunos, ¿no? Bueno, participar en una bienal sobre la base quizá, bueno, ellos tienen sus propios intereses, la bienal quiere manipular, tiene sus intereses, y por supuesto que la bienal tiene sus intereses, por eso se hace una bienal, hay que ver hasta qué punto se puede negociar, hasta qué punto se puede hacer alianzas con curadores que permiten como una participación y una voz alternativa, hasta qué punto conviene
a los indígenas, cuando hablo de los indígenas, hablo de distintos sectores disidentes, ¿verdad? Y bueno, y la cuestión llegó a que uno de los que participaban en esos grupos, Jair Esbel, ustedes conocen la historia, en la Bienal anterior de San Pablo, no esta última, sino 2 años atrás, cerca de 2 años atrás, él, bueno, fue un poco el rockstar de las Bienales, comenzaron a comprar sus obras, de 10.000, de una cifra como valieron 100.000, tapas de revistas, peleas de los museos y los coleccionistas por la obra de Jair. Y cuando él está en plena Bienal de San Pablo, tenía toda una cuestión de honor especial, se pega un tiro. Entonces se quitó la lengua y dice, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué ocurre? No está solamente decir, bueno, no debe entrar ni indígena en las Bienales, no, pero el tema es complejísimo, ¿verdad? Y ahí hay toda una alarma de pensar eso, tanto con los indígenas. A mí me parece estupenda la participación de los indígenas, salvo que no sea puro extractivismo cultural como generalmente es, ¿verdad? ¿Qué se saca? Bueno, ¿qué se devuelve? ¿Qué se da? ¿Qué participación tienen? ¿Qué ganan unos y otros? Está muy bien que ganen la Bienal, está muy bien que ganen las galerías de arte, está muy bien que ganen las ferias, pero ¿qué pasa con los productores? ¿No? Es muy complejo. Y en muchos casos dicen, no hay que hacer exposiciones de arte indígena, porque esto significa como utilizar a los indígenas, pero también supone un paternalismo. ¿Por qué decidir en nombre de ellos? Que decidan los indígenas y hasta qué punto se puede apoyar una participación paritaria y una participación conveniente para las distintas etnias, que en muchos casos incluso significan una fuente de sobrevivencia digna para sectores que están en situaciones de extrema miseria y sometidos a verdaderas políticas de exterminio étnico, como ocurre en el país, por ejemplo, y no solo, ¿verdad? Sí, en una clase de la diplomatura vos comentabas y dijiste, porque hablando justamente de esto que como que se puso de moda mostrar arte de los indígenas de todo el mundo, y bueno, yo hablé justamente de esa moda, y vos dijiste sí, pero pues yo te dije algo así como es oportunista, y vos me dijiste sí, pero el oportunismo también puede ser una oportunidad, y me quedó así como muy grabado a la hora de pensar justamente la posibilidad que han tenido determinados llamémosle artistas, después vamos a encarar un poquito esto, si artistas, artesanos o qué, que siempre me gusta preguntarte, que es una oportunidad, y también como instituciones, es decir, están mucho más, digamos, cercanas al mercado de otras instituciones, no. Yo pienso inclusive en casos como el de Julia Isidres, hablando de una artista paraguaya que de alguna manera participó de la documenta de Kassel, y tal vez una importante documenta de Kassel, y prácticamente pasó desapercibida, y sin embargo, digamos, ahora entró en la Bienal de Venecia y directamente, digamos, está como una, no sé cómo decirlo, una rockstar, no, India Star, no sé. Que me llama la atención también cómo determinadas instituciones pueden dar lugar justamente a que aparezca, que funcionen casi como vidrieras muy cercanas al mercado, ¿no? Eso me llama la atención. Y voy a además de este comentario, quería decir que hay una muestra, ¿qué es una muestra del Museo del Barro? Claro, ¿qué es la muestra? Justamente Teco Porá, que Ticio hace, bueno, junto con Roberto Amigo, es decir, junto con Roberto, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Y me parece sumamente interesante porque era como trasladar, entre comillas, el Museo del Barro y generar como un grano, no sé cómo llamarle, pero eso no, me encantaría que cuente la anécdota. Y también, ya que agrego esto, ¿por qué decidiste llamar? Porque tenía un subtítulo que hablaba de arte indígena y popular.
Y quiero saber si, bueno, me imagino la respuesta, pero si no es contradictorio hablar de arte indígena y arte popular. Bueno, yo creo que si entendemos como popular las mayorías, minorías que ocupan una posición subalterna en el campo del reparto social, económico, cultural, etcétera, así grosso modo, obviamente los indígenas forman parte de lo popular, ¿verdad? Pero también incluso entrarían muchos artistas de la ciudad, entrarían dentro de esa categoría en cuanto tienen una posición no hegemónica y configuran como no tienen una participación plena en aspectos que hacen al ejercicio de sus derechos o de sus lugares sociales, ¿no? Pero yo creo que habría que en muchos casos recusar un poco categorías lógicas demasiado definidas en sus límites, porque permiten trabajar una diferencia también. En América Latina generalmente se habla de sectores populares, aquellos sectores mestizos o campesinos, etc. En cambio los indígenas son, aún perteneciendo a lo popular en sentido amplio, una definición de tipo aristotélico de clase y especie, ¿verdad? Tienen como sus propias religión, sus propios lenguajes, sus propias organizaciones sociales y sus territorios, cuanto los tienen, cada vez menos, ¿verdad? Entonces hay una especificidad tan fuerte que casi conviene ponerla con un nombre propio, aunque técnicamente para mí obviamente son sectores populares y en ese sentido más fuerte, porque son sectores más profundamente excluidos de una participación plena en lo social, lo político, lo económico, etc., ¿no? Por ejemplo, en Bolivia es diferente hacer esa clasificación porque prácticamente los sectores indígenas, no hay mucha diferencia entre sectores indígenas y populares, ¿verdad? Pero en Paraguay, en Argentina, en Brasil, existen muchos grupos étnicos que viven, no digo totalmente apartados, sin contacto, aunque en Paraguay hay varios grupos que viven sin contacto con la sociedad nacional, sin contacto alguno, en estado silvícola total, sino que tienen esos contactos, pero a partir de situaciones de transculturación, aculturación, convivencia diferentes, que se basan en sus propios idiomas. En el Paraguay, a su vez, es complicado decir esto porque los artistas, se hablan 17 idiomas, el guaraní es uno de ellos, pero el guaraní es idioma oficial del Paraguay. Y el 87% de los paraguayos hablamos guaraní, y cuando digo se habla guaraní, no es que conoce el guaraní, sino que habla en guaraní realmente como su idioma, ¿verdad? O sea que eso es complejo porque el guaraní paraguayo es a su vez diferente a los guaraníes indígenas, Paintaunterán, Buga, H, Abá, etcétera, que hablan en guaraní indígena, digamos. O sea, es complicado, pero justamente esa complicación es lo que hace renuente que ciertas realidades puedan ser clasificadas limpiamente. Por ejemplo, en el Museo del Barrio nos pasó lo siguiente: tenemos arte indígena, arte popular, salvadas esas dificultades teórico-nominales que recién planteé, y arte contemporáneo, pero lo indígena y lo popular también son contemporáneos. Entonces, arte de ciudades, hay indígenas y sectores populares también en las ciudades. Arte, o sea, a la larga que se queda sin nombre es ese otro arte de origen vanguardístico, ilustrado, a quien sería injusto tratar como arte de élite o arte culto solamente, o arte erudito,
aunque parta de una traducción erudita, se mezcle mucho más con esas otras formas de arte. O sea que ahí va, el propio museo no tiene cómo resolver ese no lugar, pero es interesante que justamente lo que tradicionalmente se entiende como artista es el que se quede casi fuera de una nomenclatura que no puede definir exactamente sus notas en términos de definición lógica. Y a mí me parece que lo más interesante de un pensamiento sobre el arte, la crítica, la curaduría, la cultura incluso quizá, es aquella que pone en riesgo los límites de clasificaciones, eso que han desvelado la cultura entre realistas y nominalistas, la Edad Media llevado casi a guerras, sigue sin resolverse en cierto sentido y tiene la flexibilidad de adaptarse a realidades distintas, ¿verdad? Pensaba en relación a estas dificultades teórico-nominales que decías en torno a arte popular, arte indígena, si no pasa algo en torno a las temporalidades, ¿no? Lo que llamamos moderno, lo que llamamos contemporáneo, pensando específicamente en el caso de tu exposición aquí en Rosario, que trabajó con obras del barroco europeo, obras de la modernidad argentina y obras de artistas contemporáneos, de vuelta entrando en dificultades de nomenclatura acá, ¿no? ¿Qué pasa ahí con el pensamiento del tiempo en torno a tu trabajo? Bueno, yo creo que una de las cuestiones que distinguen lo que también desde el punto de vista de una clasificación arbitraria como cualquier otro corte de tiempo, no es solamente un corte de tiempo sino de perspectiva, que es lo moderno y lo contemporáneo, es la crítica a la temporalidad moderna, al concepto de lo moderno, ¿no? Como autónomo, por una parte, como un concepto de tiempo evolutivo sobre la base del desarrollo capitalista lineal evolutivo, y también sobre el concepto de arte basado por la primacía o sobre el modelo del arte europeo y después euro-norteamericano, ¿verdad? El arte occidental, en una palabra. Esas son las grandes críticas que se le hace a la modernidad, ¿verdad? Y una de ellas es justamente ese concepto de tiempo, como un tiempo lineal, teleológico, que lleva a un final más o menos feliz y prometido, que incluso las vanguardias han seguido ese modelo con la mejor intención de llegar a una sociedad plena, o los grandes sistemas de pensamiento moderno, tanto el liberal como el cristiano, como el marxista, han pensado siempre en una llegada final, un telos, a la cual apunta un tiempo lógicamente movido, casi en clave de dialéctica hegeliana. Entonces, yo creo que lo interesante, una vez que se rompe el monopolio del logocentrismo, aparecen unas situaciones que han sido ya detectadas dentro del pensamiento moderno europeo desde Spinoza en adelante. Spinoza, Freud, Deleuze, Guattari, Nietzsche, por supuesto, han como estado siempre criticando esa unilinealidad de un tiempo pasado, presente, futuro, que trata de explicar, mover, de acuerdo a un mecanismo lógico de pensar la temporalidad. Pienso yo que la pandemia sacudió mucho también eso, porque al enfrentarnos al futuro, no hay futuro, qué pasa, qué futuro tenemos, qué pasado estamos arriesgando, y hoy mismo continuamente al pensar, ayer también se habló de eso, que hay varios pasados y hasta qué punto, qué pasado queremos reeditar, qué pasado recordamos, es la memoria, un bloque, y ahí también aparece mucho el pensamiento indígena como un pensamiento que mueve temporalidades diferentes y simultáneas, ¿no? Hay pasados que todavía no ocurrieron ni ocurrirán, futuros que ya fueron, presentes que duraron un segundo, otros detenidos. Depende a qué nivel se esté moviendo, cómo regula el mito también eso. Por ejemplo, el guaraní, perdón que repita eso, es lo que yo conozco
tiene 14 modos de tiempo, no solamente pasado, presente y futuro, sino lo que sería, lo que podría ser, lo que pudo haber sido y no fue, lo deseable de haber sido, lo que no tiene muchas esperanzas de ser. Entonces, eso modula y habla en situaciones que somos bastante locos los paraguayos, pero tenemos esa flexibilidad también. Y a veces lo que se inventan para el tiempo en español, que por eso el español de Paraguay es rarísimo, porque de repente se está hablando en tiempos que uno no tiene, pero ¿vas a venir o no vas a venir? ¿Fue o no fue? ¿Verdad? Porque entra también la cuestión desiderativa, el deseo, lo que uno cree que pudo haber sido, etcétera, ¿no? Y ese concepto de tiempo, una parte que nosotros vemos como una gran conquista del pensamiento contemporáneo, decolonial, que hacen, yo creo, lo indígena, pero hay muchos tiempos alternativos de otras culturas, por supuesto, potentísimas, de Asia, África y de otras maneras de pensar el tiempo. Y también, reitero, se fue gestando ya desde Nietzsche, ¿no? Desde lo interpretativo, desde el tiempo recurrente y circular, hasta todas las formas del pensamiento de Deleuze o el mismo tiempo del acontecimiento, el aion versus el crono, etc. Un tema que se viene manejando ya, pero ese es el trabajo del arte fundamentalmente. Y Shakespeare lo dice en un momento claramente: time is out of joint, el tiempo está dislocado. Y lo que hace el arte es justamente ese momento de disloque, ¿verdad?, en el cual el tiempo se desencarrila y aparecen relampagueos de futuros, y ese momento anticipatorio, no es adivinatorio, sino anticipatorio en cuanto a abrir un umbral de posibilidades que para mí es un momento político importante que tiene el arte, no pasado por la representación de luchas y de puños levantados. Yo no niego esa estética que es fundamental, que lamentablemente se gastó mucho, como se decía ayer en la mesa, y perdió su eficacia significante y movilizadora, ¿verdad? Sino me refiero sobre todo al deseo de cambio y posibilidades de pensar en cambiar, desde la alteración también de un orden fetichizado del tiempo irreal, ¿no? Bueno, No, que hablando de tiempo, no sé cómo estamos de tiempo. bueno, entonces vamos a cerrar. Sí, Como tenemos un listado acá de preguntas. Podríamos seguir hasta mañana, bueno, aquí me dicen que se va acabando el tiempo. Hermoso este diálogo, y creo que lo pueden sostener Georgina y Fernando con esta frescura, podemos decir, ¿no? Y aparte porque hay una frecuentación entre ustedes, se conocen Demasiado. y algo también que hay que decir, y que no hubo tiempo y no hay tiempo. Con Georgina hablábamos ayer sobre la necesidad de reflexión sobre el oficio curatorial, no sobre la práctica curatorial solamente, sino sobre lo que significa. Y para ir cerrando, pues, agradecerte, Fernando, Georgina, por la calidez y por la disponibilidad y por la aceptación a formar parte de esta mesa, y enormemente Ticio, porque siempre que te tenemos aquí en nuestra facultad, creo que nos abrís muchas preguntas, nos formulas muchas preguntas que quedan en testimonio en textos como este y también como el que inauguró la colección o que acompañó la colección de Honoris Causa. Así que en nombre de las autoridades, en especial de nuestro decano y de todo el cuerpo docente y de estudiantes de esta facultad, agradecemos tu enorme contribución al pensamiento y a la reflexión crítica. Así que ojalá que muy pronto te tengamos entre nosotros. No tengas duda.